Aquí comienza Cuerdos por la Radio, un programa a cargo del CREAP, Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial, donde sus usuarios y profesionales participan, opinan y debaten sobre distintos temas influyentes en nuestra sociedad. Salud mental, ciencia, medicina, música, cine, deportes, teatro, medio ambiente. Cuerdos por la Radio, tu podcast, tu rincón, tu espacio. Muy buenas a todas y a todos, un placer volver a encontrarnos en este cuarto programa de Cuerdos por la Radio. Esperamos de corazón que estéis muy bien y que la salud os acompañe, que al final es lo más importante. Y cómo no, muy buenas María Rosa, un gusto compartir micrófonos contigo una vez más. Buenas Miguel, el gusto es mío como siempre. Es un verdadero placer volver a estar en este cuarto programa de Cuerdos por la Radio, compartiendo este espacio con todas y todos vosotros. Y bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero grabar este programa me llena de alegría porque seguimos dando forma a este rinconcito sonoro donde conversamos, reflexionamos y sobre todo sentimos y disfrutamos en compañía, que la radio sabemos que siempre es compañía. Gracias por estar aquí otra vez y por acompañarnos en este camino. Así es, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre los delitos de odio hacia las personas con problemas de salud mental y en este episodio vamos a hablar sobre el estigma como tema principal. Y además hoy inauguramos, para finalizar el programa, inauguraremos nuestro espacio de teatro donde os recomendaremos algunas de las obras que podéis ir a ver y que ya os anticipamos que las críticas están teniendo realmente notas sobresalientes. Pues como os comentaba, hoy tenemos el estigma en salud mental como tema principal, así que bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema que atraviesa vidas, relaciones y oportunidades. Es un fenómeno que, aunque muchas veces pasa desapercibido, puede tener un impacto profundo en quienes conviven con un diagnóstico de salud mental. El estigma es descrito por muchas personas con experiencia vivida, como peor que la propia sintomatología generada por el problema con la salud mental. Es una barrera para el propio proceso de recuperación de la persona. El estigma en salud mental es señalado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los problemas más graves de la sociedad contemporánea, estando presente en todos los grupos culturales y en todos los países. María Rosa. Pues sí, Miguel, vaya tema que tenemos hoy. Uno de los objetivos, además, principales del CREAP es la lucha contra el estigma en salud mental. Y en el blog del CREAP podemos encontrar contenido especializado sobre este tema, redactado por nuestro compañero psicólogo investigador del área de gestión de conocimiento, Víctor González Ayuso, y que sería nuestra referencia de la información que vamos a compartir hoy con todos los oyentes. Podéis acceder al blog del CREAP y si ponéis la palabra estigma en el buscador encontraréis todos los artículos que Víctor ha redactado para nosotros, para el blog del CREAP. Él además es un investigador especializado en estigma. Pues un saludo para él desde aquí. Sí, le damos las gracias desde aquí por compartir este contenido pues muy importante. Y os animamos a entrar en el blog del CREAP para poder ver toda esta información sobre estigma. Además, también hoy queremos compartir la página de la Cátedra contra el Estigma de Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid, donde también podemos encontrar mucha información sobre estigma. También hoy vamos a hablar de ella, de la página de la Cátedra contra el Estigma y de las medidas que hay, que nos proponen para combatir el estigma, como puede ser, y aquí en el CREAP tenemos ya la experiencia, como puede ser la implantación de los técnicos de apoyo entre iguales y que puede ser una medida muy importante para eso, para combatir el estigma. Uh-huh. Y por último, también queremos hablar de un programa que tenemos en el CREAP, que es el programa HOP, que es un programa que cuyo objetivo es eliminar el estigma de la enfermedad mental, y también es un programa que se lleva a cabo aquí en el CREAP y que también queremos contar un poco de qué trata este programa, en cómo se estructura y cuáles son sus objetivos. En otro programa, si no, invitaremos a los profesionales que imparten el programa en el CREAP y para que nos cuenten en primera persona su experiencia. Pero hoy queremos dar
unas pinceladas de qué va ese programa. Para dar esas pinceladas, para empezar a hablar de un tema tan delicado, hay que empezar por lo básico. ¿Qué es el estigma? Pues el estigma es básicamente una marca, una etiqueta negativa que genera reacciones como la evitación, la discriminación e incluso la deshumanización. Pues sí, en salud mental esas etiquetas suelen asociarse con 3 ideas muy extendidas: peligrosidad, impredecibilidad, incapacidad, ideas que no solo son falsas, sino que dificultan el proceso de recuperación de la persona. Así es, María Rosa. ¿Y cómo afecta el estigma? Pues uno de los prejuicios más comunes es creer que las personas con problemas de salud mental son impredecibles o peligrosas, y eso es muy perjudicial. Pues sí, eso genera miedo, y el miedo lleva a la evitación, a no querer acercarse, a evitar el contacto con las personas con problemas de salud mental. Y así, sin darnos cuenta, se crea un círculo de exclusión social. En efecto, María Rosa, de exclusión social y también de limitaciones. El estigma puede dificultar el acceso al empleo, la participación en actividades sociales e incluso mantener relaciones con amigos y familiares. Y no solo eso, también puede afectar a la propia persona a la hora de pedir ayuda. El miedo al juicio puede retrasar un tratamiento que podría mejorar enormemente su calidad de vida. Es algo muy preocupante. Muy preocupante, sí, ya lo creo. Y además, por si fuese poco, es que el estigma no desaparece cuando lo hacen los síntomas. Puede seguir presente y frenar la inclusión social. Y no pensemos solo en la sociedad en general. Incluso entre los profesionales de la salud, estos estereotipos pueden persistir. Así es, María Rosa. Y bueno, también hay que hablar del estigma refiriéndonos al ámbito sanitario. De hecho, algunos estudios han encontrado niveles elevados de estigma entre profesionales sanitarios, muchas veces asociado a la percepción de peligrosidad o a la idea de que trabajar con determinados diagnósticos, la verdad que es difícil. Esas creencias pueden dar lugar a conductas de evitación y afectar a la calidad de la atención que reciben las personas con problemas de salud mental. Así es, María Rosa, pero también hay que preguntarse, ¿y esto por qué ocurre? Pues uno de los factores clave es la falta de educación específica. A pesar de los avances, no todos los profesionales conocen a fondo síntomas, causas o tratamientos. Y lo que no se conoce, como ya sabemos siempre, a veces da miedo. El miedo genera estereotipos y los estereotipos generan distancia. También influye la historia, porque durante mucho tiempo la salud mental estuvo rodeada de marginación y exclusión. Y no olvidemos a los medios de comunicación. Las noticias suelen centrarse en casos negativos o excepcionales, reforzando ideas equivocadas. Muy equivocadas, María Rosa, toda la razón. ¿Y ante eso qué podemos hacer? Bueno, pues la clave está en 3 pilares fundamentales: educación, empatía y participación. Pues sí, Miguel, educación para comprender mejor la salud mental, empatía para acercarnos sin juzgar y participación para que las personas con experiencia vivida en salud mental formen parte de la formación y de la sensibilización. En efecto, María Rosa, y llegados a este punto, llega el turno a los tipos de estigma. Hay que hablar de ellos también, porque para entender cómo funciona este fenómeno es importante diferenciar que el estigma no aparece solo en un nivel, en realidad se manifiesta en varios. Pues sí, Miguel, vamos a repasar ahora mismo los tipos de estigma uno a uno. Y si quieres puedes empezar. Pues empezaríamos hablando del que se conoce como estigma público o social. Este es quizá el más visible, ocurre a nivel interpersonal. Son esas reacciones de rechazo, miedo o distancia que la sociedad expresa hacia alguien que percibe como estigmatizado. Es el resultado de estereotipos, prejuicios y discriminación. Y se traduce en miradas, comentarios, actitudes y comportamientos que afectan profundamente a la persona. En efecto, María Rosa, aquí hablamos de algo más grande, leyes, políticas, reglas o procedimientos que consciente o inconscientemente mantienen y legitiman la discriminación. Pues sí, Miguel, estamos hablando ahora del otro tipo de estigma, estamos hablando del estigma estructural, que habla de eso, de, como estás diciendo, de leyes, políticas, reglas, y no solo es una cuestión de actitudes individuales,
estamos hablando de que es la propia estructura social la que produce desigualdades y a veces no lo hace intencionadamente, pero tiene un impacto real. Así es, María Rosa, en efecto. Y también se encuentra la autoestigma. El autoestigma, sí, Miguel, que sería el tercer tipo de estigma del que vamos a hablar ahora. Efectivamente, es el tercero y quizá, atención al dato, el más doloroso. El autoestigma ocurre cuando la persona interioriza todos esos prejuicios externos. Pues sí, es decir, empieza a creer que esos estereotipos de los que estamos hablando hablan de ella y eso afecta a su autoestima, a la esperanza y a su capacidad para poder avanzar en el proceso de recuperación. En efecto, María Rosa, y entonces habría que hablar. ¿Cuál es el impacto del estigma en la vida de las personas? Pues sí, Miguel, tras haber visto los tipos de estigma, ahora lo que tenemos que ver es cómo impacta el estigma en la vida de las personas. Pues el estigma no solo es un concepto del que estamos hablando, tiene consecuencias profundas y muchas veces invisibles. Podríamos agruparlas en 4 grandes áreas. Una sería el impacto personal, una segunda sería el impacto estructural, la tercera el impacto en la atención médica y social y la cuarta el impacto social y laboral. Hoy, María Rosa, vamos a centrarnos en los dos primeros. Bueno, si tenemos tiempo, también los veremos todos. Pero si ahora hay tiempo, iremos también viendo. Es cierto, podríamos ver los 4 porque son igual de impactantes. Sí, yo creo que sí que nos va a dar tiempo, Miguel. Pues vamos con ello, claro que sí. Y el primero sería el impacto personal. A nivel personal, bueno, pues el estigma se cuela en prácticamente todos los aspectos de la vida. Muchas personas mencionan niveles elevados de autoestigma, desesperanza y menor calidad de vida. Y esto tiene efectos muy claros. En impacto personal estaríamos hablando de eso, de unos niveles elevados de autoestigma y desesperanza. La persona puede sentir que no vale la pena intentarlo, ha perdido confianza y ello le está afectando a la recuperación, al funcionamiento social e incluso puede aumentar el riesgo de conducta suicida. También estamos hablando de otro tipo de impacto, el impacto en el funcionamiento social. Un autoestigma alto reduce el empoderamiento y genera la sensación de no tener herramientas para afrontar los problemas. Y por último, este impacto personal también se refleja en una menor búsqueda de ayuda profesional, algo que yo creo que es algo preocupante. Muchas personas, debido a este autoestigma y a este impacto personal que les está provocando el autoestigma, muchas personas evitan un diagnóstico o un tratamiento por temor a eso, a ser etiquetadas. Y ese retraso ya sabemos que inevitablemente empeora su salud. Así es, María Rosa, es terrible el impacto que esto puede provocar. Y bueno, no está solo, es que también está el impacto estructural. El estigma también se manifiesta a nivel estructural, influyendo en leyes, derechos y oportunidades. Como por ejemplo, pues en algunos países hay leyes discriminatorias que limitan la participación política o el acceso a ciertos derechos básicos. Pues sí, incluso en resoluciones judiciales aparecen acusaciones injustificadas de peligrosidad basadas únicamente en el diagnóstico, no en el comportamiento real de la persona. Efectivamente, María Rosa, y además también existen, atención, restricciones al matrimonio, al voto o al acceso a ayudas sociales. Todo esto no hace sino reforzar la desigualdad y legitima la discriminación. Pues sí, Miguel, pero bueno, también podemos hablar de que no todo es negativo. También hay ejemplos, pocos, pero también hay ejemplos de discriminación estructural positiva. Afortunadamente. Sí, como pueden ser los ajustes que se hacen en el entorno laboral o la obligación de contratar un porcentaje determinado de personas con discapacidad. Medidas que aunque no son suficientes, pues pueden abrir puertas y fomentar la inclusión para combatir el estigma. El estigma no se queda únicamente en el plano emocional. Lamentablemente también influye en la propia salud y en la calidad de la atención que recibe la persona. Pues sí, Miguel, exacto. Vamos a hablar de cómo afecta el estigma a la recuperación clínica y personal. Efectivamente, María Rosa, es otro tema muy importante, la recuperación clínica y personal. Y de hecho, las investigaciones muestran que el estigma puede provocar más episodios de malestar,
problemas más duraderos, un mayor número de recaídas e incluso también un aumento de rehospitalizaciones. Todo esto obviamente dificulta y de forma enorme el proceso de recuperación, María Rosa. Pues sí, Miguel, el autoestigma también pesa mucho. Puede empeorar la sintomatología, reducir la autoestima y aumenta, como hemos dicho ya, la desesperanza. Y ese aislamiento emocional tiene un impacto directo en la salud. Y a nivel de atención médica, María Rosa, ¿qué nos encontramos? Aquí nos encontramos barreras muy concretas. Por ejemplo, suele haber menos inversión en salud mental que en salud física. Así es. Y también, existen diferencias claras en cuanto a seguros médicos. Menor cobertura, reembolsos más bajos y dificultades añadidas para acceder a servicios especializados. Pues sí, incluso ocurre algo preocupante. En ocasiones se presta más atención al diagnóstico de salud mental que al problema físico que la persona describe. Y eso puede derivar en tratamientos inadecuados y que no se tengan en cuenta realmente los problemas físicos, al centrarse tanto en los problemas de salud mental. Efectivamente, María Rosa, así es. Pero esto no acaba aquí. El problema continúa extendiéndose porque tiene también un impacto social y laboral. Y es que el estigma no solamente afecta a la salud, interfiere directamente en la vida social, en las relaciones, en el empleo y también en la economía personal. Pues sí, Miguel, en primer lugar, a nivel social, primero el estigma no solo afecta a la persona, también a sus familiares, amigos y cuidadores. Efectivamente, además, muchas personas prefieren ocultar su diagnóstico por miedo al rechazo. Y si lo hacen público pueden sufrir abandono, humillaciones, violencia e incluso la pérdida de vínculos importantes, María Rosa. Y ojo con la adolescencia, es un periodo crítico y suelen aparecer los primeros síntomas y el estigma puede manifestarse en la escuela, en deportes o en actividades comunitarias. Así es, efectivamente, es que muchos jóvenes temen que su familia no les tome en serio. Y esto no hace sino retrasar la búsqueda de ayuda justo en una etapa donde intervenir pronto, como bien has dicho, es vital. Pues sí, Miguel. Y no solamente es impacto social y laboral, también tiene un impacto a nivel económico. En el trabajo, muchas personas con problemas de salud mental ocultan su diagnóstico para evitar discriminación. Las consecuencias en este caso son muy claras. Menos oportunidades laborales, mayores dificultades para conservar un empleo, responsabilidades limitadas, mayor supervisión y ascensos denegados. Esto genera un círculo muy dañino, menos ingresos, más exclusión social y laboral, y ese estrés económico puede empeorar los problemas de salud mental, creando un ciclo difícil de romper. En efecto, María Rosa, es un problema terrible que debe ser mayormente atendido, hay que dar pasos hacia adelante. Y un poco a modo de conclusión, aunque podríamos hablar mucho más tiempo del estigma y de los distintos estigmas que hay, de los problemas y consecuencias, un poco a modo de conclusión, el estigma es complejo, es profundo, y claro, cabe la posibilidad de que aparezca en cualquier área de la vida, emocional, social, económica e incluso médica. Sí, como hemos hablado, afecta la autoestima, la autoimagen y la capacidad de buscar ayuda. Afecta cómo la sociedad trata a la persona con problemas de salud mental. Y afecta el acceso a oportunidades laborales, tratamientos y recursos. Cierto, María Rosa, pero también es algo que podemos cambiar. ¿Y cuál es el primer paso? Pues hablarlo se entiende la gente. Después entenderlo y a posteriori reconocerlo. Pues sí, Miguel, yo creo que el primer paso para poder romper o luchar contra el estigma es, como estamos haciendo ahora, hablar del estigma y entenderlo. Explicarle a nuestros oyentes qué es el estigma, qué tipos de estigma hay, qué impacto tiene sobre las personas, y a partir de ahí podremos promover una sociedad inclusiva y respetuosa para poder combatir entre todos, ya que es una tarea de enorme, toda la sociedad. Sí, enorme. Y entre todos podremos combatir el estigma. Necesitamos una sociedad donde las personas con problemas de salud mental reciban apoyo, dignidad y oportunidades reales. Pues para ello nos toca introducir nada menos que la Cátedra contra el Estigma. La cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, Grupo 5,
contra el estigma, que es impulsada por la empresa de servicios sociales y sociosanitarios Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid ya mencionada. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues con una misión muy clara: luchar contra el estigma social porque afecta a personas con problemas de salud mental, discapacidad, vulnerabilidad social o situaciones de exclusión extrema. María Rosa. Pues sí, Miguel, una vez ya hemos visto el impacto que tiene el estigma, los tipos de estigma, y hemos hablado sobre qué podemos hacer, me parece muy adecuado hablar ahora de la Cátedra contra el Estigma, ya que la Cátedra contra el Estigma es una colaboración estratégica entre empresas y universidad que lo que busca es cambiar la mirada social, promover la investigación y generar acciones concretas que realmente impacten en el bienestar de las personas más vulnerables y de esta forma podamos combatir el estigma que hay hacia ellas. El propósito de la cátedra es trabajar desde múltiples frentes: estudio científico, formación, cultura, sensibilización y creación de conocimiento. Yo creo que algo muy importante lo que están haciendo en la Cátedra contra el Estigma. Bueno, es que tan solo como lo has expresado, María Rosa, tiene muy buena pinta, la verdad, y es muy prometedor el proyecto. Pero hay el porqué siempre tiene que colarse en escena, siempre se cuela en escena, como el teatro, nunca mejor dicho, mira, la ha dado en la diana. ¿Por qué una cátedra contra el estigma? Bueno, pues el estigma sigue siendo una de las barreras más duras para quienes viven situaciones de vulnerabilidad. Y según el director de la cátedra, Manuel Muñoz, esta iniciativa, cito textualmente, viene a poner su granito de arena para la inclusión social de todas las personas en una sociedad más decente que, para ser una realidad, tiene que implicar a toda la sociedad. Y lo cierto es que el estigma no solo provoca rechazo social, impacta también en la salud, las oportunidades laborales, la atención médica y hasta en la forma en que una persona se percibe a sí misma, como ya hemos hablado antes. De ahí la importancia de iniciativas como la Cátedra contra el Estigma, tan focalizadas y multidimensionales. Fenomenal, María Rosa. La verdad es que esto sí es un proyecto que ya decimos suena fenomenal, suena muy prometedor y ojalá que la población tome conciencia a través de él. ¿Y cuáles son los objetivos de la cátedra? Bueno, pues la cátedra se concibe como una plataforma de investigación, comunicación y transferencia de conocimiento dedicada a combatir el estigma desde la evidencia científica. Sus principales objetivos son, pues el primero de ellos, impulsar la investigación sobre el estigma. María Rosa. Pues sí, la cátedra desarrolla líneas de investigación centradas en diferentes colectivos vulnerables y en el análisis de las formas en las que se manifiesta el estigma. El propósito es claro: entender mejor el problema y diseñar acciones basadas en datos reales y en la evidencia científica. Otro objetivo muy importante es potenciar la formación especializada. Y es que la formación también es parte central del proyecto. Programas internos de Grupo 5, cursos en la Universidad Complutense de Madrid y actividades dirigidas a profesionales del ámbito sociosanitario. Se trabaja en mejorar la comprensión del estigma y en capacitar a quienes están en contacto directo con colectivos vulnerables. Pues sí, además otro de los objetivos de la Cátedra contra el Estigma es difundir y transferir conocimiento a la sociedad. La cátedra no se queda dentro de la institución, organiza campañas de sensibilización, genera materiales divulgativos y fomenta un cambio social real, trabajando especialmente desde un enfoque con vocación para compartir experiencias y aprendizajes entre países. Así es, María Rosa, y otro objetivo, la verdad que muy interesante, es integrar estrategias culturales y medioambientales. Las herramientas culturales son claves para transformar miradas. Cine, arte, actividades ambientales, proyectos comunitarios. La cátedra las utiliza como medios para promover una inclusión social auténtica y duradera. María Rosa. Pues sí, la cátedra está abierta a cualquier iniciativa que sume proyectos de investigación, actividades académicas, jornadas, concursos, premios. Crear espacios abiertos de participación y conocimiento es uno de los objetivos principales de la cátedra. También hay que destacar la fuerza de la colaboración. Y es que uno de los pilares de esta cátedra es su enfoque multidisciplinar.
Equipos de diferentes ámbitos como psicología, intervención social, investigación o comunicación colaboran para generar conocimiento útil y aplicable. Y ese enfoque conjunto permite desarrollar proyectos innovadores. Han realizado encuestas nacionales sobre el nivel de estigma en España, cursos para profesionales sanitarios en colaboración con la OMS e investigaciones sobre estigma en salud mental, discapacidad intelectual o personas sin hogar. Y nos toca hablar de ese cierre hacia una sociedad más justa. La Cátedra Universidad Complutense de Madrid, Grupo 5 contra el estigma, se plantea como un espacio para transformar miradas, desmontar prejuicios y construir una sociedad inclusiva basada en el respeto. A modo resumen, lo podríamos decir así. Pues sí, Miguel. A modo de conclusión podríamos decir que esta cátedra, su objetivo final es ese, es ir hacia una sociedad más justa. Tiene un mensaje claro, todos somos partes de la solución. Y con proyectos como este avanzamos hacia un futuro donde nadie sea definido por una etiqueta, sino por su dignidad, sus derechos y su valor como persona. Efectivamente, María Rosa, y es que, como hemos podido comprobar a lo largo de este programa, el estigma tiene muchas caras, ninguna de ellas amable precisamente, pero también muchas posibilidades de cambio. Pues sí, Miguel, hemos hablado de los tipos de estigma, de los impactos que tiene el estigma, y hoy también me gustaría que habláramos un poquito sobre el programa HOPE, un programa que se lleva a cabo aquí en el CREA para eliminar el estigma de la enfermedad mental y que es una iniciativa diseñada para reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental. Podríamos hablar que es otra de las acciones de las que estamos hablando o medidas para poder combatir el estigma. Es un programa que acompaña a las personas en su proceso de decidir si quieren o no revelar su diagnóstico a las personas o a su entorno cercano. El programa HOPE, Honest, Open, Proud, un programa innovador creado por Patrick Corrigan y Robert Lundin, que parte de la idea sencilla pero también poderosa. Cuando las personas revelan aspectos de su salud mental de forma voluntaria y acompañada, suelen experimentar más empoderamiento, mayor autoestima y una sensación de libertad personal. ¿Pero qué es el programa HOPE? Bueno, pues HOPE está dirigido a personas con diagnóstico de trastorno mental grave y su objetivo principal es el aporte de herramientas para reflexionar sobre la revelación del diagnóstico, cómo hacerlo, cuándo, a quién y sobre todo, importante, si hacerlo. Pues sí, Miguel, el programa subraya 2 reglas básicas para tomar esta decisión. Por un lado, ser prudentes al compartir información privada y por otro, no caer en el exceso de precaución que puede convertirse en una oportunidad perdida. Es decir, no hay una respuesta universal sobre qué hacer o cómo podemos contar a alguien que tenemos un problema de salud mental. Cada persona debe encontrar su fórmula y valorar sus propios costes y beneficios. En efecto, María Rosa, y para ello HOPE trabaja con 2 principios clave. Uno de ellos es precaución y cuidado y el otro es la decisión aplazada es oportunidad perdida. Pues sí, Miguel, y si hablamos un poquito de la experiencia del programa HOPE en el CREAP el programa se aplica desde junio de 2023 y ya se han realizado 4 ediciones con unos 24 participantes. La coordinación corre a cargo ahora mismo del Departamento de Educación Social, acompañados también de los técnicos de apoyo entre iguales, y son los que facilitan las sesiones a los participantes. Efectivamente, María Rosa, las sesiones se organizan en formato semanal, es decir, de lunes a viernes, de 10 en punto a 1:30, una duración de 3 horas y media. Los grupos son muy reducidos, de 4 a 5 personas, favoreciendo un ambiente de cercanía y confianza. Pues sí, Miguel, bueno, teniendo en cuenta que los horarios pueden cambiar y que no siempre son los mismos horarios. Son variables. Cada grupo, lo más importante es eso, es que es un ambiente de cercanía y confianza, son grupos muy reducidos y cada grupo cuenta con 1 o 2 personas moderadoras, preferiblemente personas con experiencia vivida en salud mental, como hemos dicho, los técnicos de apoyo mutuo o técnicos de apoyo entre iguales, que también se les llama. Uh-huh. Y al tener estos 2 moderadores permite que una persona guíe la actividad, mientras la otra va cumplimentando la escala de fidelidad, que evalúa que el programa se está aplicando correctamente.
La verdad es que en el inicio del programa, es decir, empoderamiento, reglas y objetivos, pues hay que hablar de cómo se comienza. Y la primera sesión, ¿cómo comienza? Pues con presentaciones y con la escala de autoevaluación del empoderamiento personal. Desde el primer momento se comparte la meta del programa descrita por Currigan y Lundin. Nuestra meta aquí es considerar cuáles son los costes y beneficios de revelar la propia experiencia con la enfermedad mental y analizar estrategias para darte a conocer de forma más efectiva si decides hacerlo, cito textualmente. Y para garantizar un espacio seguro se establecen 3 reglas básicas. Confidencialidad, lo que dice aquí se queda aquí, la opinión de todas las personas cuenta y el respeto mutuo. El grupo, además, puede añadir otras reglas si lo considera necesario. Algo, la verdad, que muy interesante, pero estas 3 reglas básicas me parecen muy claves para garantizar la viabilidad del programa. Pero también nos tenemos que preguntar cómo se estructura el programa. Bueno, pues Hub se organiza a través de lecciones, actividades, tareas y preguntas de discusión. La persona moderadora se asegura de que los objetivos estén claros, que todas las personas puedan participar y que se mantenga un clima seguro. Pues sí, Miguel, la idea no es forzar, es acompañar y sobre todo ayudar a que cada persona encuentre su propio camino respecto a esa revelación. Efectivamente, María Rosa, y le llega el turno a la sesión de refuerzo. También es importante y hay que hablar de ella. Y es que 4 semanas después de que el programa concluya, se realiza una sesión de refuerzo para revisar avances, también resolver dudas y volver a evaluar el empoderamiento personal. Pues sí, Miguel, en esta sesión ya de final lo que se trabaja es si realmente querías revelar, cómo fue la experiencia de revelación, si has buscado apoyo entre iguales, entre otras personas de tu entorno, o qué costes y beneficios has identificado tras esa revelación si es que la has hecho. Y bueno, lo más importante también es cómo vas a contar tu historia a partir de ahora. En efecto, María Rosa, y bueno, es que se vuelve a cumplimentar la escala de empoderamiento personal y se revisa si la persona ha cambiado o reafirmado su decisión sobre revelar. Pues sí, Miguel. Y bueno, respecto a los materiales del programa Hub, os recomendamos que accedáis al blog del CREAP, porque en el blog del CREAP tenéis el acceso al manual. Hay una entrada donde Lucía Estrugo, educadora social en el CREAP, explica en profundidad en qué consiste el programa Hub, que es de donde hemos extraído toda esta información. Y en esa misma entrada podréis acceder y descargar gratuitamente el manual. El programa cuenta con 2 documentos fundamentales, el manual para moderadores y también el libro de trabajo para participantes. Pues sí, Miguel, yo creo que con eso más ya podríamos cerrar el tema del material. Yo creo que si la gente va al blog de CREAP encontrará todo lo relacionado con el programa Hub. Se puede informar perfectamente de ello. Pues sí, pero lo más importante que tenemos que dejar bien claro es que el programa Hub es ante todo una medida para poder luchar contra el estigma, un camino hacia el empoderamiento y la autonomía personal, un acompañamiento que no busca decir qué debe hacer cada persona, no fuerza, sino que ofrece información, como estamos haciendo ahora, ofrecer información, herramientas y un espacio seguro para que la persona decida lo que quiera hacer. Efectivamente, María Rosa, y bueno, como tú muy bien acabas de comentar, si os interesa conocer más, os animamos a todas y a todos a explorar el blog del CREAP, hecho por Lucía Estrugo, educadora social del CREAP. La verdad que es un material muy interesante y podréis adquirir mejor información sobre este proyecto tan interesante. Pues sí, Miguel, quiero volver a insistir en que si entran en el blog del CREAP Inserso y ponen en el buscador o bien la palabra estigma o bien la palabra HOP, H-O-P, podrán encontrar en el blog del CREAP toda la información que hemos hablado hoy en este programa. Efectivamente, María Rosa, y bueno, pues a modo de conclusión, el estigma, no es inevitable, es algo que hemos aprendido como sociedad, pero que se puede desaprender.
Pues sí, Miguel, hemos visto cómo los tipos de estigma que hay, cómo nos afecta, y tal y como hemos visto también en la Cátedra contra el Estigma, hablando, entendiéndolo, entre todos podemos combatirlo, y es algo que podemos, como has dicho muy bien, desaprender. La verdad que sí que hay proyectos muy prometedores que la verdad animan a que se den pasos adelante para combatir el estigma. Pues y sí. Creo que vale mucho la pena no solo informarse de ellos, también alentar a aquellas personas que sufren de estigma a participar. Pues sí, nosotros, por ejemplo, aquí en la biblioteca del CREAP tenemos un libro que es un libro que hicieron la Cátedra contra la Estigma, que siempre recomendamos, que es un libro de microestigmas y que ayuda a todas las personas a no cometer estigma contra nuestros amigos, contra las personas que tenemos cercanas. Y son experiencias que nos cuentan, narradas por sus protagonistas, y cómo nosotros lo que podemos hacer para no poner etiquetas a la gente, para evitar esas miradas, esos comentarios que nos creemos que son comentarios que no hieren, y al final son comentarios que sí que pueden herir a las personas. Es importante que la población vaya concienciándose de este asunto tan importante, que no se le baje la autoestima a nadie, y menos todavía a una persona que está combatiendo, tratando de solventar sus problemas de salud mental. La cosa es tan sencilla como ni mirar desde arriba ni desde abajo. No hay que halagar ni tampoco discriminar. Simplemente hay que tratarse como iguales. A fin de cuentas es que eso es lo que somos. Es un principio básico de la humanidad, pero no sé, parece que esta sociedad pretende como encerrar ese principio en un cuarto oscuro. Pues sí, Miguel, parece mentira que tengamos que estar hablando de esto, porque estamos hablando de sentido común, de cómo tratarnos entre nosotros, evitar comentarios. De lo que se denomina lógica también, yo creo que estamos hablando. Pero no hay otra, que tenemos que reforzar estas ideas y empezar a educar un poco y educarnos también. Así es. Para que entre todos podamos evitar pues esos prejuicios, esos estereotipos que no hacen bien a algunas personas. Claro, porque puede haber gente de bien que pueda haber provocado ese estigma, pero sin darse cuenta, sin ninguna intención, solo por el mal uso de las expresiones. Sí, estamos hablando de muchas expresiones o comentarios que hacemos sin darnos cuenta, que nos creemos que no estamos dañando a nadie, y sin embargo, pues son comentarios que sí que pueden estar dañando a algunas personas. Así es. Pues amigas y amigos de Cuerdos por la Radio, ha llegado el momento de dar la bienvenida a la sección del teatro, y os hemos preparado aquí varias obras que están teniendo, en cuanto a críticas, calificaciones realmente sobresalientes, y que os recomendamos ir a ver porque vais a pasar un rato fenomenal. Qué bien, Miguel, una nueva sección que introducimos. Sí. Ya la semana pasada estuvimos viendo las últimas películas del séptimo arte de cine, y hoy nos toca un poquito de teatro. Hoy un poquito de teatro. Gracias por traernos esta sección. No se merecen, es un placer. Y bueno, pues empezaremos con la obra titulada Corta el cable rojo, que podréis verla del 20 de febrero al 19 de abril en el Teatre Thalía. Es una obra de improvisación, al parecer, pero la verdad que he visto el cartel y tiene muy buena pinta. Otra obra de improvisación, Súbit, en exclamación además, Súbit, como súbito, del 28 de febrero al 21 de marzo en el Teatro Carolina. Poncia es otra obra de teatro basada en Lola Flores, y estará en el Teatro Olimpia del 26 al 29 de marzo. También tenemos teatro infantil para niñas y niños, con un espectáculo de marionetas del profesor Calibracético, del 21 de febrero al 22 de marzo en la sala Spy Rebombori. También tenemos la obra Pareja Abierta. Esta llegará el 25 de febrero y finalizará el 15 de marzo en el Teatre Thalía. Y también tenemos la comedia Se alquila. ¿Será el inquilino perfecto? Así se llama.
La verdad que un nombre chulo, un nombre cómico. Tiene pinta de divertida. Sí, sí. Estará el 29 y el 30 de mayo en el Teatro Flumen. También tenemos la comedia Hoy no estrenamos, nombre también ideal, del 19 de febrero al 15 de marzo en la Sala Ruzafa. También tenemos la obra Fair Play del 1 al 19 de abril, que también será en el Teatro Thalia. Este teatro es fantástico, no para. Y tenemos también otra obra de teatro infantil que será en la Sala of Kids, que se llama Sueños, el osito Roddy. Será del 21 de febrero al 7 de marzo. Y otra comedia, para terminar, ¿Quieres pecar conmigo? Qué sugerente. Vaya, pues sí, vaya título. Sí, sí. Del 22 de abril al 30 de mayo en el Teatro Thalia. Bueno, yo creo que ya no tenemos excusa para no ir al teatro. No, la verdad es que no. Yo creo que con estas obras hay que ir y pasar un gran rato con grandes interpretaciones y proyectos muy interesantes. Nosotros hemos acercado las obras de Valencia, pero bueno, son compañías que entiendo que al final irán por toda España. Sí, y muchas en cualquier de ellas sitio, muchas de ellas se podrán ver en muchas más ciudades de España. Sí, se podrán ver en Madrid, Barcelona y más ciudades, porque sí, en efecto son compañías, muchas de ellas que hacen giras o funciones por un montón de sitios. Oye, pues muy bien. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio de Cuerdos por la Radio, habiendo recorrido juntos un tema complejo, necesario y profundamente humano, el estigma. Hemos visto cómo aparece, cómo nos afecta y cómo entre todas y todos podemos empezar a desmontarlo, María Rosa. Pues sí, Miguel, llegamos ya al final de este episodio tan importante para nosotros, para el CREAP, que es el estigma, porque el estigma no es solamente teoría, no es un concepto, no es una realidad fija, es una construcción social. Y eso significa que también lo podemos cambiar. Cambiar cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando acompañamos y cuando cuestionamos aquello que damos por hecho. Así es, María Rosa, efectivamente. Y además, si algo queremos que quede claro, es que nadie, absolutamente nadie, debería sentirse definido ni definida por una etiqueta. Detrás de cada diagnóstico, de cada historia, hay una persona con derechos, con capacidades, sueños y un enorme valor. Pues sí, Miguel, estamos hablando de cosas con mucho sentido común y de lógica, como hablabas tú antes. Y bueno, y los oyentes que nos estáis ahí escuchando, también podéis formar parte de este cambio, porque cada mirada que se suaviza, cada prejuicio que se cuestiona y cada gesto de respeto suma. Entre todos, como hemos dicho, podemos combatir el estigma. Tenemos que sumar para construir una sociedad más justa, más empática y, lo más importante, más inclusiva. Totalmente de acuerdo, María Rosa. Y a ti, querida oyente y querido oyente, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Gracias por abrir tu mente y tu corazón a este tema tan importante y que hay que tratar. Pues sí, Miguel, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Y bueno, seguimos aquí en Cuerdos por la Radio para profundizar en caminos para comprender, para acompañar, para transformar ese cambio social. Y bueno, hasta entonces... Gracias por escuchar y gracias por ser parte del cambio. Muchas gracias. Adiós.